sobre los jardines de la materia fina. A lo largo de la obra de la creación se repiten ciertos eventos y formas que brindan a los habitantes de los niveles individuales la oportunidad de conectarse hacia arriba y al mismo tiempo también se forman caminos que conducen por el contrario más hacia abajo. Una vista de arriba hacia abajo, podemos hablar del principio recurrente del reflejo del propio punto de partida de la luz en la parte superior de la creación, que luego se refleja en los niveles de las capas individuales que, al igual que los sentimientos, forman las esferas de la creación que se conectan entre sí de arriba a abajo. El más alto y verdadero punto de partida de la vida en la obra de la creación es el resplandeciente castillo del Grial y ligadas a él también las islas primordiales de noble servicio a la luz, que llenan la parte de más alta de la creación, que se llama espíritu primordial o, en su defecto, el espiritual más fuerte, donde encontramos la esencia misma de la vida mencionada que nació fuera del nivel del ser divino. Por lo tanto, se puede decir que la esencia misma de la vida, que lleva en sí misma la fuerza más puro de la verdadera especie espiritual, que surgió a imagen de Dios, se encuentra solo en la división primordial de la creación. Todo se formó aquí como una base viva pura que lleva dentro de sí la fuerza del ser consciente de sí mismo, que puede describirse como lo más cercano a Dios y la parte de la creación iluminada por la luz. Sin embargo, es evidente que todos los demás niveles espirituales que se encuentran debajo de la esfera ancestral son penetrados por un resplandor de luz tan fuerte que no tiene comparación con el mundo material terrenal aquí. Todo lo que se encuentra aquí en las materias, incluso con su innegable belleza y armonía, que encontramos especialmente en el mundo natural que nos rodea y que tiene su origen en el reflejo de las alturas espirituales, no es más que un cierto reflejo de las esferas superiores que se imprimen tenuemente en las formas del mundo terrenal. En todo lo que se ha surgido directamente de la actuación de una entidad que opera en la actuación posterior de la creación, solo hay un reflejo de las esferas superiores de los jardines de Asgard, que nuevamente son el espejo de los mundos superiores, y por lo tanto todo solo puede ser llamado un derivado distante y una especie de seguimiento denso que quedó de la radiación de Dios, cuando, mucho antes, todo lo más azul y brillante se había separado de este sedimento y ascendió a su vida consciente en los reinos superiores de la espiritualidad. De arriba hacia abajo podemos observar esto como el ser más puro liberado de la radiación divina básica que ha atravesado el límite donde se encuentra el comienzo del reino primordial en el Grial, para formarse inmediatamente en su fuerza pura en la esfera en que todo para la existencia está contenido de la existencia dichosa de las criaturas que residen ahí. Solo este lugar es el verdadero reflejo de lo divino y, por lo tanto, solo el mundo primordial con sus habitantes es creado a imagen de Dios. Todo lo demás es solo una continuación de las derivaciones que podemos llamar sedimentos cada vez más y más débiles del resplandor de la vida original misma en el primordial, con todas sus formas encontradas ahí. Y cada parte de tal esfera de separación tiene su parte más alta, que está conectada a las esferas anteriores en la parte superior y conduce hacia abajo, donde se forma nuevamente una división de radiación, después
de lo cual la próxima vida es nuevamente un tipo completamente nuevo de esencialmente dividida radiación. Por lo tanto, donde quiera que haya una división de límites entre tipos individuales de radiación en la creación, también está el comienzo del siguiente nivel que refleja las formas anteriores de una vida espiritual y esencialmente más fuerte. Tal vez no sea posible imaginar el reflejo mencionado anteriormente en una imagen sobre una superficie plana, como es el caso del reflejo del cielo material grueso con el sol y las nubes en la superficie del lago, pero este reflejo de formas de vida siempre penetra especialmente hacia abajo y al mismo tiempo hacia los lados, y siempre repite las anteriores más fuertes en una característica básica de radiación que está aquí en un nuevo lugar adaptado al tipo de fuerza y resplandor del nivel dado. Con una visión correcta de esa imagen de espejo, el observador imagina una imagen que le permite comprender al mismo tiempo que, junto con la disminución del brillo y la vitalidad de los niveles en las partes individuales de la obra de la creación, también hay un cierto empobrecimiento de las formas en su variedad, color, detalle y sus propiedades también son más débiles y las habilidades que automáticamente se debilitan progresivamente con cada nivel hacia abajo. Captamos eso derivando un cierto entumecido que es una manifestación natural del debilitamiento del resplandor de la vida. Sin embargo, podemos hablar de toda la creación primordial que contiene también todos los niveles de grados espirituales, que esta parte de la creación está impregnada para el espíritu humano de una refrescante y ligereza y resplandor, más o menos ajeno a la posterior extensión de la obra posterior de la creación. Así, toda la creación primordial, que contiene divisiones de varios tipos de esencia espiritual, puede llamarse un todo cerrado en el que la vida se realiza en perfecta armonía y en el tejido gozoso de todas las criaturas. Esto también se aplica a la parte más baja de la creación primordial, que fue la última en expandirse para recibir a los habitantes espirituales que, como chispas espirituales humanas, primero transitaron por los senderos evolutivos de los niveles de la obra posterior de la creación para obtener su perfección madura, por lo que luego son llevados automáticamente a los luminosos jardines del paraíso espiritual. Y así también aquí, en este lugar, podemos encontrar todas las manifestaciones del reflejo que llevan en sí mismas la certeza de la formación de todo lo que surge como reflejo de lo que ya existe en esferas superiores. Así, en este nivel espiritual más bajo de la creación primordial, se formó el castillo de la luz Montsalvat, en el cual reside y trabajan los más puros de los servidores espirituales humanos. Como hemos escrito anteriormente, Montsalvat es una imitación espiritual de las estructuras más radiantes de la misma dedicación que se encuentra en las partes superiores de la obra de la creación. Del mismo modo, los jardines que se extienden bajo este castillo son un reflejo de las islas del noble servicio en lo ancestral. En Montsalvat y en los citados jardines donde los santísimos siervos realizan el servicio puro, la vida palpita y se teje en un fluir maravilloso que evoca un estado de suprema bienaventuranza en el espíritu que aquí se deja vislumbrar o quizás incluso entrar aquí. Todo el paraíso consagrado a la morada de los espíritus humanos es, en su claridad, un lugar de incomparable belleza y perfección que lo aparca todo si debemos intentar aproximarlo a los mundos de la masa en la obra posterior de la creación.
El hombre terrenal que tantas veces se deja cautivar por la belleza de la naturaleza aquí y admira su concordancia, armonía o diversidad, solo puede mirar hacia adelante con esperanza a las esferas de la casa espiritual en el paraíso, donde toda la belleza terrenal es superada 1000 veces en la perfección de las formas y graciosa dignidad, que es una parte permanente de todos los lugares del paraíso. Las imágenes también irradiaban desde el paraíso, desde las cuales los altos seres servidores del Valhalla se inspiraron para la creación de formas en sus propios jardines de Asgard y también posteriormente en los niveles de los jardines sutiles de los embriones en desarrollo de las chispas espirituales humanas, que aquí se sumergieron en las primeras nubes en su viaje a través de las materias. Debido a que fue atraído por los alfares esenciales directamente de la sombra de los jardines espirituales del paraíso, los niveles más altos de materia sutil antes mencionados también están llenos de resplandor y belleza, lo que da la impresión a las almas que pueden venir aquí de vez en cuando en su viaje ascendente desde las profundidades de las partes materiales que tal vez ya están en la luz misma cerca del trono de Dios. Tal es la belleza de estos delicados lugares, a través de los cuales vibra la proximidad del paraíso espiritual, que en realidad no está lejos. En estos jardines, muchos eventos también se reflejan aquí por los pensamientos de ayuda de los habitantes del paraíso, que continuamente envían a estos jardines muchos estímulos beneficios para fortalecer y maturar las chispas internas del espíritu. Si a la gente aquí en la tierra se les permitirá verlo, incluso en un breve destello de una sola imagen, todo en ellos tendría que moverse inmediatamente a un mayor temblor, porque estos lugares son realmente un lugar de tejidos silenciosos de corrientes llenas de amor, en el cual las semillas espirituales aquí se sienten en plena protección maternal. En el reflejo de la vida espiritual, aquí se forman muchos edificios que sirven como puntos centrales permanentes, a través de los cuales los espíritus ya maduros pueden acercarse de vez en cuando a la obra posterior de la creación, para que actúen aquí con su proximidad como una luz que fortalece el estímulo a leer los jóvenes gérmenes del espíritu humano. Hay un tejido puro de fuerzas sublimes que fluyen de un lado a otro para animar, refrescar, acariciar tiernamente y también proteger este lugar de vibración sutil pacífica que puede llamarse los jardines de los gérmenes espirituales. Y precisamente para la protección de la citada vibración armónica, a partir del impulso de la caballería en los salones de Montsalvat, también se formó en este nivel el castillo guardián local de la luz, que tomó forma como un edificio luminoso que se extiende sobre los jardines, irradiando protección y seguridad lejos en las materias. Envuelto en nubes doradas, este castillo guardián se encuentra aquí para que todo lo que está debajo se sienta más seguro y protegido. El propio castillo está irradiado con los poderosos pensamientos de los caballeros espirituales, de los cuales una forma ha sido anclada en la más fina frontera entre el paraíso y lo más etéreo sutil, llevando en sí el reflejo de los poderosos muros y torres del propio Montsalvat espiritual en el paraíso. El castillo está animado por las ideas constantemente transmitidas de la protección caballeresca de todos los débiles
y gradualmente también se creó en él el terreno para la residencia de cierta guarnición espiritual que cambia aquí cuando los caballeros espirituales enviadas desde los salones de Montsalvat se acercan aquí en un cierto fluir rítmico para cumplir el servicio de protección de todos los débiles. Que el castillo esté animado por los pensamientos de los caballeros de Montsalvat hace de este centinela sobre los sutiles jardines de semillas espirituales una cierta revelación especial, porque se puede decir de él que es y al mismo tiempo no es un edificio real. Su especial origen está definitivamente ligado al siempre vigilante servicio protector de los caballeros de Montsalvat. Por lo tanto, la construcción depende directamente de la afluencia constante de pensamientos transmitidos por los caballeros. Si alguna vez estos pensamientos dejaran de fluir desde lo espiritual hacia este edificio, comenzaría a marchitarse y desaparecer, hasta desaparecer por completo, porque la sutileza material de este lugar en la división entre lo espiritual y lo sutil conducirá a la gradual disolución de todos los muros macizos de los salones, torres y cúpulas doradas que lo convierten en ese poderoso edificio tal como aparece a todo lo que pueden ascender a él desde las tierras bajas hasta la división misma entre la obra posterior de la creación y los reinos espirituales. Este evento se daría porque el castillo guardián en su irradiación no tiene base en lo esencial, sino directamente en la acción creadora espiritual, descendiendo a las nebulosas más sutiles de la materia sutil. En este castillo, por tanto, se refleja la condición de fiel servicio propio de la guarnición caballeresca en el Montsalvat espiritual, y este lugar irradiado por ellos está vitalmente conectado con su fiel vigilancia al servicio de Dios. Por su ser y no ser, este edificio depende de la duración del servicio de vigilancia de los caballeros, pues fue ese fiel servicio de protección el que dio origen a este sitio y a su forma. Y aquí llegamos a la pregunta que a menudo lleva la profunda reflexión de muchos investigadores serios. ¿Dónde se encuentra este castillo mítico en el que los caballeros residentes comienzan a envejecer y marchitarse cuando no reciben una afluencia de luz en el tiempo en que sobre el sacerdote del Galiz en el salón más alto de este castillo ya no puede recibir la paloma enviada por Dios Padre para confirmar el contrato? El reflejo que se irradió desde el castillo espiritual de Montsalvat hacia el lugar del castillo guardián protector sobre los sutiles jardines de semillas espirituales se cumplió en la conexión inmediata de los dos lugares. Así, en el momento en que Amfortas vaciló y en esta vacilación fue inmediatamente privado de la luz por el efecto estrictamente justo de las leyes de Dios, la posibilidad de seguir sirviendo un grato y serio servicio en el descubrimiento del Galiz, que en Montsalvat espiritual es una fiel imitación del Galiz ancestral del Grial, aquí en el reflejo del castillo guardián sobre la materia sutil, donde esta vacilación se manifestó inmediatamente como el marchitamiento y debilitamiento incipiente de las formas radiantes de la localidad. Esto sucedió porque fue Amfortas quien fue el más fuerte de los caballeros,
al irradiar sus pensamientos de ayuda durante la duración del castillo guardián. Sin embargo, desvió su atención en otra dirección y esto inmediatamente se manifestó como un debilitamiento del flujo de fuerza bendita para el castillo inferior dependiente de los eventos en Montsalvat. Así, la vida en el castillo sobre los jardines etéreos se detuvo de inmediato y las campanas que hasta entonces llamaban a una ferviente devoción durante las festividades de la efusión de la fuerza del Espíritu Santo en su repentino silencio, dejaron de llevar las buenas nuevas a los niveles etéreos más lejanos. Todo en esta estructura anteriormente luminosa se debilitó e inevitablemente cayó en ruinas. Este repentino acontecimiento fue observado por muchas almas que se habían acostumbrado a este sonido de campanas y recibieron el tono siempre anunciador con una sagrada premonición de algo grande en la creación. En el deseo de saber lo que realmente sucedió, en la experiencia de la grave vacilación del altísimo servidor de Montsalvat, ciertas almas recibieron una maturación en la que vieron por sí mismas un fuerte impulso de intensificar su llama espiritual. Reconocieron que ya no podían depender de los eventos que estaban destinados a alentarlos a llegar a un hogar espiritual y que no podían simplemente extraer dichosos de ellos para su estancia placentera en los niveles sutiles más ligeros. Experimentar este evento sacudió muchas almas ante el alentador conocimiento de que no están provistos para su existencia permanente aquí en la materia, sino que sólo necesitan completar su evolución y ascender más alto a las puertas del verdadero hogar del espíritu. La noticia del cese repentino antes mencionado de la afluencia de fuerzas en los jardines sutiles fue llevado como un informe rápido entre muchos más y más bajos, hasta que llegó a los lugares desde donde también llegó como inspiración a la gente terrenal en la parte del mundo efeso, cuando algunos de los poetas más abiertos interiormente captaron en parte las imágenes del grave acontecimiento. Estas inspiraciones dieron origen a una historia que está en el subconsciente de las personas como la conocida fábula del caballero Arturo. Arturo se menciona en la historia porque en el mismo momento en que Amfortas vaciló en Montsalvat, el primer caballero en el castillo de guardia sobre lo etéreo era un caballero llamado Artures. En la distorsión de las imágenes y también en cierta fantasía poética, la historia de este caballero se fue gestando, entre otras cosas, como un rey que, con el resto de los caballeros de su castillo de murallas doradas, que lleva el nombre de Camelot, protege a las almas humanas débiles que necesitan su fuerza. Sin embargo, el Arturo de la historia es un personaje que hace algo diferente al verdadero Artures. Además, la persona de Ginebra en la historia se basa en una persona espiritual real que, sin embargo, no pertenece a Artures, sino que sirve fielmente a la luz en los jardines de la pureza cerca de Montsalvat. Su verdadero nombre es Guinevere y es la primera sirviente de los jardines de los espíritus, en los que mujeres y doncellas virtuosas espirituales sirven con devoción a Irmingard y su isla de los lirios en los niveles progenitores. De vez en cuando, Guinevere se inclina hacia los jardines sutiles de gérmenes espirituales humanos antes mencionados,
para alentar una brisa de pureza que anima sin descanso a aquellos gérmenes que no quieren despertar al movimiento necesario de su largo letargo. Los dos servicios separados del caballero Artures y el puro sirviente de la pureza Guinevere se mezclaron en la tierra como una cierta mutilación que unió a estos espíritus puros en una narrativa humana. Aunque hay mucha sabiduría contenida en este relato terrenal y también hay un cierto esfuerzo por expresar los nobles sentimientos del amor, sin embargo, es posible llamar a la historia desligada de la realidad y, por lo tanto, distorsionada de la realización ejemplar de personalidades espirituales. Así, la historia del caballero Arturo y la virtuosa sierva de la castidad, Guinevere, están en realidad separadas y no relacionadas entre sí en la forma que la narración terrenal de la fábula intenta describir en su contenido. A diferencia del rey Arturo, el caballero Artures fue quien no sucumbió a la tentación de Lucifer, quien también se le acercó en el castillo de guardia y quiso arrancar la conexión con Monsalvat. Artures, sin embargo, pasó la prueba y fue él quien se apresuró a regresar a Monsalvat para advertir a la caballería local dirigida por Amfortes contra la influencia del arcángel Gaído. Sin embargo, llegó tarde y, viendo lo sucedido, no dudó y agarró con su mano la espada sagrada que previamente había caído de la mano del vacilante Amfortas. Artures fue también quien tuvo el coraje de apuntar esta espada contra el tentador que amenazaba el contenedor del Galiz aquí y todo Monsalvat. Aunque le era imposible luchar contra un arcángel del origen divino como espíritu humano, Artures mostró un gran coraje en este acto. Al hacerlo, dio coraje incluso hasta cierto punto a los caballeros momentáneamente paralizados que protegían este lugar. Otra parte de la leyenda terrenal sobre Arturo y su espada habla de este evento en el que nuevamente encontramos una pequeña parte de la realidad, pero el resto se combina en algo diferente al evento real. Por encima de Arturo resonó también aquel grito de la promesa de Parsifal como Salvador, quien con su venida sanaría la herida, establecería un nuevo primer caballero y sacerdote de Monsalvat, y él mismo bendeciría aquí el nuevo recipiente del cáliz. Así, muchas cosas aparecen ahora de manera diferente de lo que la gente generalmente conoce y otras podrían ser clarificadas más cerca porque la separación del mundo de la humanidad terrena de las otras partes conduce siempre solo a la pérdida del conocimiento de los hechos reales que son parte de las grandes historias de destino de los espíritus nobles en la creación. Mucho todavía necesitaría purificación y rectificación, pero esto recaerá en el conocimiento de la nueva humanidad, a quien en una mayor liberación de su percepción espiritual que hoy, se le permitirá recibir nuevas perspectivas sobre los eventos ubicados por encima del mundo de la materialidad gruesa de la obra posterior de la creación. Sin embargo, para esto, las personas tendrán que transformar su interior para que la tierra humilde en su búsqueda de una conexión con la luz reemplace el anterior deseo de conocer todo mejor, cuando en todas partes donde las personas algo no entienden, lamentablemente en la incomprensión, suelen ser hostiles a todo lo nuevo o que suene diferente a lo que actualmente reconoce su motivo. Pero afortunadamente ya nos acercamos al cambio de los tiempos
cuando se anuncia el renacimiento completo de la humanidad terrena, que será conducida a él por pasos urgentes de parte de los servidores esenciales, porque sólo entonces habrá un cambio en el camino de pensar tan lejos. Sólo así se logrará paulatinamente aquí en la Tierra una mayor sensibilidad de las personas hacia las cosas superiores de la vida y se abrirá paulatinamente un camino que hoy sigue plagado de la pesadez de la razón. Luego viene una condición que hoy es sólo excepcional cuando los individuos solitarios hacen un esfuerzo honesto por conocer el verdadero significado de su ser y así se les permite abrir gradualmente las benditas corrientes del conocimiento que los llenan de un gozo deseo de ascenso hacia arriba en relación con las vistas de mundos reales de tipo espiritual cada vez mayor. Que todos los que pertenecen a esos valientes que ya tratan de mantener el espíritu alerta en su lucha diaria sean salutados con este acercamiento de imágenes de hoy. Tal vez ellos mismos ni se den cuenta, pero con este esfuerzo dan a su vida terrenal lo más valioso que pueden haber aquí. Sin embargo, sus repetidos enfrentamientos con personas razonables les traen una experiencia que puede llamarse un fortalecimiento de la movilidad interior, cuando su espíritu aprende a buscar la armonía, la comprensión y el perdón donde, tiempo atrás, ellos mismos habrían actuado con dureza al condenar a sus prójimos que aparecen como espiritualmente dormidos. Todo es para evolucionar hacia una sabia benevolencia en la que sólo el espíritu humano puede encontrar caminos para elevarse sin perder nada de su acuteza de discernimiento entre el bien y el mal. Quien quiera que adopte el enfoque mencionado anteriormente para otras personas también puede eventualmente convertirse en un verdadero ayudante llamado desde la luz en la tierra hoy. Todo lo demás es simplemente jugar con las ideas del propio engrandecimiento de uno mismo, sin que tales suposiciones correspondan también a un enfoque puramente decente y práctico hacia otras personas, lo que para la luz es una confirmación condicional de la verdadera madurez del ser humano espiritual. Afortunadamente, todavía hay personas aquí en la tierra que pueden llamarse verdaderamente maduras y puras. Tales son los más valiosos en este momento, aunque ellos mismos en su humildad pueden vivir modesta y sencillamente. A tales se les promete una nueva era en la tierra que los refrescará y les levantará el ánimo aún más para que también puedan llegar a ellos muchos nuevos conocimientos sobre las grandes historias en los niveles de la luz de la creación, de los cuales la gente de hoy no tienen idea.